Buenos días a todos, soy María Prieto, residente de segundo año de dermatología en el Hospital Universitario Puerta del Mar. Hoy es 19 de septiembre, hace 21 grados y está nublado con posibilidad de lluvia. Y voy a dar esta sesión sobre el sarcoma de Kaposi a propósito de un caso que hemos tenido recientemente en el SEPI, que en realidad han sido dos, así que voy a contar dos casos. Bueno, el primer caso comienza con una llamada desde urgencias por un paciente de 77 años que ha aparecido con unas manchas violáceas en las plantas de los pies. Y la compañera nos dice que a ver si le podemos echar una mano porque no tiene ni idea de lo que es. Vemos al paciente en consulta y nos vemos a un hombre de 77 años que es procedente del sur de Italia y que no tiene ningún otro antecedente importante aparte de un poco de colesterol y gota. Nos cuenta que le han aparecido desde hace unas 2 semanas unas lesiones en las plantas de los pies que le pican mucho. Empezaron como una única lesión y que luego se han ido extendiendo. Además de esto, no tenía ningún otro síntoma, no tenía fiebre, síntomas constitucionales, ni tenía síntomas ni respiratorios ni digestivos, nada más, únicamente las manchas de los pies. En la exploración lo que nos encontramos van a ser estas lesiones, que van a ser como unas placas violáceas muy infiltradas, que no desaparecen en vitropresión, sobre todo en la planta del pie y también en el borde, pero también tenía afectado el dorso del pie. Y cuando exploramos bien al paciente nos damos cuenta de que en otras zonas tiene unos pequeños nódulos o pápulas también violáceas y muy infiltradas, sobre todo tenía en la mano, en el brazo y en la cara y en el tórax. Muy poquitos y muy limitados. Además de eso, la exploración completamente normal. No tenía adenopatía, ni afectación de mucosas ni de otras lesiones. Inicialmente nuestra sospecha diagnóstica fue con un proceso linfoproliferativo, ya que el paciente tenía una analítica con un porcentaje de granulocitos inmaduros bastante elevado, pero bueno, hablamos con el hematólogo y nos dijo que tampoco era muy representativo. Entonces decidimos hacerle una analítica completa, donde salió todos los valores completamente normales, y una biopsia, en la cual se obtuvo el siguiente resultado, con células endoteliales con núcleos fusiformes y inmunohistoquímica positiva para CD31 y virus herpes humano 8, dándose el diagnóstico de sarcoma de Kaposi. Bien. Bueno, vamos a hablar un poquito del sarcoma de Kaposi. El sarcoma de Kaposi es un tumor angioproliferativo que requiere de la infección del virus herpes 8 para producirse. Requiere de la infección del virus herpes 8 y una cierta inmunosupresión por parte del paciente. Fue descrita por primera vez por Moritz Kaposi, un dermatólogo húngaro, en 1872, por 5 hombres que tenían este tipo de lesiones. Con respecto a cómo se desarrolla este tipo de tumor, comienza pues, con la infección del virus herpes humano 8, que va a infectar las células endoteliales tanto vasculares como linfáticas, que junto con un cierto grado de inmunosupresión por parte del paciente va a dar lugar a la reprogramación transcripcional y a la expresión de moléculas linfoangiógenas, que da lugar a la proliferación neoplásica del tumor. Junto con una cierta respuesta inflamatoria por el paciente da lugar al cuadro clínico, que característicamente afecta a la piel, pero no solo tiene por qué afectar a la piel, puede afectar también a la mucosa oral, al tracto digestivo, al tracto respiratorio y a los ganglios linfáticos sobre todo. Cuanto más agresivo sea el sarcoma de Kaposi, más afectación fuera de la piel va a tener. Es importante también tener en cuenta que infecta las células endoteliales tanto vasculares como linfáticas, porque va a tener un fenotipo mixto entre ambas dos. La evolución clínica va a ir de una única mancha rojo-violácea que evoluciona a placa cuando se infiltra, que puede ulcerarse con bastante frecuencia, y después aparecen los nódulos. Realmente esta evolución puede ser bastante rápida y en el mismo paciente, de hecho, se suelen encontrar lesiones en diferentes estadios. El sarcoma de Kaposi se va a clasificar en 4 grandes grupos que van a ser el clásico, el iatrogénico, el endémico y el epidémico. Y en nuestro medio lo que más se ve, dentro de que es una lesión muy poco frecuente, serían el clásico y el iatrogénico. Vamos a verlos un poquito en profundidad. El sarcoma de Kaposi clásico se ve sobre todo en varones de entre 60 y 70 años y las mayores incidencias de este tipo de sarcoma se ven en la cuenca del Mediterráneo, concretamente en Sicilia y en Cerdeña, en las islas de Sicilia y Cerdeña, que es de donde era nuestro paciente, por eso lo especifican. Y también es más frecuente en hombres que tienen sexo con otros hombres, independientemente de no tener VIH, por el mecanismo de transmisión del virus herpes 8. Característicamente se va a presentar clínicamente pues como en nuestro paciente, con unas manchas rojo-violáceas que afectan a miembros inferiores, característicamente afectan mucho a las plantas de los pies y suele tener una evolución muy indolente a lo largo de mucho tiempo y no suele tener afectación extracutáneas. El endémico se ve en África subsahariana y va a tener 2 picos de incidencia, en adultos varones de entre 35 y 45 años
y en niños. Y existen 4 subvariantes dentro del endémico. Sería el nodular, que es muy similar al clásico, se ve en varones adultos de mayor edad. El florido y el infiltrante, que son variantes mucho más agresivas que se ven en varones jóvenes, y la variante linfadenopática, que es una variante muy rara, pero rápidamente fulminante, que afecta sobre todo a los ganglios linfáticos y afecta a niños, independientemente del sexo. El sarcoma de Kaposi iatrogénico es el que vemos en aquellos pacientes que están en tratamiento inmunosupresor y se ve sobre todo en pacientes trasplantados renales. Dentro de todos los tratamientos inmunosupresores que se utilizan, el mayor riesgo es con los inhibidores de la calcineurina, sobre todo con la ciclosporina. Hay mayor riesgo y mayor riesgo de desarrollo más precoz. En caso de que aparezca, suele aparecer en los 2 primeros años y es ligeramente más frecuente en los hombres. Clínicamente suele ser muy similar al clásico, pero se relaciona con el grado de inmunosupresión y a veces puede tener evoluciones muy agresivas. Y característicamente, si consigues hacer desaparecer la inmunosupresión, pues pueden llegar a desaparecer las lesiones del paciente, solo que no suele ser posible. Dentro del sarcoma iatrogénico tenemos nosotros el otro caso que hemos visto de una paciente aquí en el servicio, que era una mujer de 65 años, derivada por nefrología a nuestra consulta, por estas lesiones que vemos aquí que le habían aparecido en la pierna y también lesiones que tenía en la región facial, como esta placa rojo-violácea que tenía incluso ulceraciones en superficie. Se sospechaba que podía estar entre, bueno, aquí podemos ver la afectación de la otra pierna y que también tenía afectación en la cara. Se sospechaba que podía ser entre un sarcoma de Kaposi y un trastorno linfoproliferativo, por lo que se realizó una biopsia que salió de sarcoma de Kaposi nodular. Después tendríamos el sarcoma de Kaposi epidémico. Este es el que está relacionado con la infección del VIH, se describió por primera vez en el 81 y tiene una evolución muchísimo más agresiva con una mayor afectación visceral que los otros tipos de sarcoma de Kaposi. Se relaciona con el grado de inmunosupresión y sobre todo con el nivel de CD4. Cuando están por debajo de 200 es cuando tienes mayor riesgo del desarrollo de este tipo de sarcoma. Realmente ahora no es muy frecuente porque con la terapia antirretroviral pues ha descendido mucho la incidencia. Y es importante saber que cuando los pacientes comienzan la terapia antirretroviral durante los primeros 6 meses, por el síndrome inflamatorio de reconstitución inmune, puede aumentar durante un tiempo el riesgo de sarcoma de Kaposi. Este tipo de sarcoma, el epidémico, como es mucho más agresivo, en él se suelen ver más frecuentemente las afectaciones fuera de la piel, sobre todo en cavidad oral, que es muy frecuente, sobre todo en el paladar, y también en tacto gastrointestinal y en tacto respiratorio, donde pueden ser desde completamente asintomáticos hasta producir importantes hemorragias al paciente. A nivel de histología, lo que nos vamos a encontrar va a ser proliferación de células endoteliales fusiformes, proliferaciones vasculares que forman hendiduras vasculares, mínima y moderada atipia y mitosis y un infiltrado mononuclear de células plasmáticas. Característicamente la histología es igual en todas las variantes clínicas, el clásico, el epidémico, es todo igual, pero sí que cambia con el estadio de la lesión, de forma que en la fase de mancha se afecta únicamente la dermis superficial y vamos a tener espacios vasculares en forma de hendidura y proliferación de células fusiformes, pero en menor medida. En la fase de placa ya se afecta toda la dermis e incluso la hipodermis y van a aumentar los espacios vasculares y el acúmulo de células fusiformes. Y en la fase del nódulo lo que vamos a ver son grandes fascículos de células fusiformes con ya menos hendiduras y menor infiltrado. La inmunohistoquímica es muy importante para el diagnóstico del sarcoma de Kaposi. Característicamente suelen ser CD31 positivo, que es un marcador panendotelial, y también suele ser CD34 positivo, que es marcador vascular, y podoplanina positivo, que es marcador linfático. De ahí que se vea también este fenotipo mixto entre linfático y vascular. Y también es positivo el antígeno nuclear asociado a la latencia del virus herpes humano 8, que es lo que se suele determinar por ser más específico y más sensible que la determinación del genoma. Para el diagnóstico, la confirmación es mediante biopsia, confirmación histológica, y si se necesitan solicitar otras pruebas o no, pues depende. En el caso del sarcoma clásico, que suele tener una evolución muy indolente, pues con una anamnesis dirigida y una buena exploración física no suele ser necesaria. En el caso del iatrogénico y del epidémico, si están teniendo una evolución muy agresiva, pues una radiografía de tórax y una sangre oculta en heces para descartar que haya afectación del tracto respiratorio y digestivo puede estar bien. Con respecto a estadificación, no hay estadificación para el sarcoma de Kaposi, pero sí que hay unos factores de buen pronóstico o mal pronóstico en relación al epidémico, que están, pues, si el tumor es pequeño, si los CD4 están por encima de 200 o si el paciente no tiene síntomas de enfermedad sistémica por su VIH, pues suele tener mejor evolución.
Y ya vamos con el tratamiento. En general, en el caso del sarcoma de Kaposi clásico, las lesiones suelen ser localizadas o únicas. En ese caso, el tratamiento de elección es la radioterapia de bajo voltaje, aunque se pueden utilizar otras muchas técnicas, como cirugía si las lesiones son muy molestas y son únicas. También se puede utilizar crioterapia o terapia intralesional con vinblastina. También se ha visto en algunos artículos que la quimioterapia con imiquimod también puede dar resultados. Y en caso de que la afectación sea muy importante a nivel cutáneo o que tenga afectación visceral, pues se tiene que utilizar quimioterapia sistémica. Sobre todo se utiliza la doxorubicina, que tiene muy buenas respuestas, con 70% de respuesta a los 25 meses. En el caso del epidémico, lo más importante es comenzar la terapia antirretroviral y aparte de eso, pues si tienen lesiones localizadas, cualquier tipo de tratamiento como en el sarcoma de Kaposi clásico. Y habría que asociar tratamiento sistémico a la terapia antirretroviral si tiene una afectación muy extensa, si no está respondiendo a las terapias locales, si tiene una afectación visceral ya importante o está evolucionando muy rápido. Y en el caso del sarcoma de Kaposi asociado a este síndrome de reconstitución inmunológica que hemos dicho. Y los tratamientos que se utilizan son la doxorubicina y el paclitaxel. Y en el caso del sarcoma de Kaposi iatrogénico, lo suyo sería disminuir o suspender por completo el fármaco inmunosupresor. Pero esto no siempre es posible, de hecho, normalmente no suele ser posible. Por lo tanto, hay que intentar sustituir aquellos fármacos que tienen el mayor riesgo de estarlo desarrollando, que son los inhibidores de la calcineurina, la ciclosporina y el tacrolimus. Después de estos, lo que mayor riesgo produce es la prednisona a altas dosis. Y lo que se ha visto en los últimos estudios es que los inhibidores mTOR, como el sirolimus y el everolimus, tienen una capacidad citotóxica directa contra las células del sarcoma de Kaposi. Por lo tanto, el inicio de estos fármacos suele ser de elección, cambiando el inhibidor de la calcineurina por un inhibidor del mTOR. Y en caso de enfermedad diseminada, pues se asocian quimioterápicos como la doxorubicina. Y eso es todo. Muchas gracias. Esta es la bibliografía que he utilizado. Muchas gracias.